Estamos en contacto con Oscar Vallejo. Oscar Vallejo representa a ADU, la Asociación Docente de la Universidad Nacional del Litoral. Y en este programa que vamos a hablar de educación, o que estamos hablando sobre educación, todos hacen referencia al papel que jugaron los docentes para sostener la educación en esta pandemia. Y queríamos saber, conocer, Oscar, cómo analizan ustedes la situación de pandemia, el papel que les cupo, y además hacer otra serie de análisis que me parece que son pertinentes a la hora de analizar todo los contextos y sobre todo esta situación tan inédita y las relaciones nuevas en el trabajo. Un gusto poder saludarte y bueno, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente a las docentes y a los docentes se nos agradece mucho, se nos paga poco, para decirlo así. De hecho, nosotros hemos reclamado ante la Universidad Litoral lo que llamamos un bono por conectividad, porque si nosotros no pagábamos internet y no teníamos nuestros equipos, no se podían hacer las actividades. La universidad, alegando que tenía un problema presupuestario, no puso un solo peso de conectividad, y el gobierno nacional finalmente este año, desde abril hasta diciembre, nos va a reconocer la enorme suma de 1.000 pesos por docentes. Así ¿Qué van a por salir eso, de muchos farra después de reconocimientos, recibir eso? mucho reconocimiento, ni un peso para las docentes y los docentes, y lo cierto es que sin nuestros equipos eso no hubiera sido posible, y los equipos son caros, y además los equipos se desgastan por el uso permanente, que al ser nuestros los equipos, bueno, generalmente nosotros hemos hecho un cambio tecnológico en la actividad intelectual, y casi todas y todos los docentes tenemos en nuestras casas computadoras, pero eso tenía que ver con ciertos fines. Ahora, cuando tuvimos que implementar el sistema de virtualidad 24/7, digamos, bueno, los equipos han sufrido un desgaste enorme, la mayoría han tenido que reactualizar sus equipos o comprar equipos nuevos, y también mejorar la conexión de internet, ¿no? Que ya era también parte, pero una cosa era tener internet para mirar, qué sé yo, pongamos Netflix, y otra cosa es tener internet para poder dar clases e incluso para hacer este tipo de experiencias como la que estamos haciendo aquí, que es una entrevista por un medio virtual, ¿se entiende? Entonces, de hecho, mi computadora, en este caso, no aceptaba el micrófono, había problemas con el micrófono, estoy conectado desde mi celular, y mi celular es un dispositivo sofisticado y tiene su costo, ¿se entiende? Entonces, bueno, y ese teléfono se usa muchísimo para dar clases. Entonces yo trabajo con las computadoras y con el teléfono para dar clases, el teléfono hace las veces de pizarrón digital, y entonces la computadora veo a los estudiantes cuando muestran sus caras, y el teléfono lo uso como pizarra. Pero en este caso, porque yo tengo un teléfono bueno, digamos, una tablet, el resto ha tenido que comprarse tablets y así, ¿no? Entonces, insisto, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, y ese esfuerzo no tuvo la contraparte, ni en la Universidad del Litoral, ni por parte del Estado Nacional. Y entonces, claramente hay un compromiso de la docencia por sostener la educación, porque es lo que nos interesa. Quienes estamos trabajando en la universidad, es un trabajo, para decirlo de manera categórica. El trabajo docente de investigador o de investigación es un trabajo. Aún así, hacemos un trabajo que nosotros hemos elegido hacer y hemos luchado para hacer, y por eso es que el esfuerzo se hizo para sostener la educación que tanto nos interesa, y el trabajo con estudiantes que tanto nos interesa. Además, Oscar, en la defensa de la educación pública, algo que se viene sosteniendo, que desde ustedes también lo valoran, lo defienden. Y si ponemos en esta cuestión, ¿no? Si los docentes no tienen conectividad, viviendo la mayoría de los docentes, viviendo en las urbes o cercana a las universidades, ¿qué podemos esperar de alumnos que se encuentran en lugares distantes, donde la dificultades tecnológicas se abren más, las brechas tecnológicas y las brechas económicas, porque no todos pueden acceder
a esto que vos hablabas, la conectividad, una computadora adecuada, un celular inteligente. Es decir, que la brecha se ha abierto más todavía de la que existía y donde la educación igualitaria no puede existir en estas condiciones. Las condiciones materiales para la educación siempre son importantes, ¿no? Lo que ocurre es que con este salto obligado por y por un tipo de, pensemos esto, cuando se entregaron las computadoras del programa Conectar Igualdad, había muchísimas críticas sociales acerca de la entrega de esas computadoras para docentes y estudiantes. Nosotros en la universidad no hemos recibido nunca eso, de todas maneras, quiero decir, pero sí en el nivel preuniversitario y en la enseñanza obligatoria y en el terciario han recibido sus computadoras de Conectar Igualdad. Pero después cuando vino el gobierno de Macri, eso se cortó, se desarmó todo y de hecho después han encontrado un montón de computadoras en depósitos ahí, ¿no? Pero, ¿qué quería decir eso? Para el macrismo y el radicalismo que han gobernado estos últimos 4 años, la materialidad de la educación que se veía que iba a ser digital, dejó de ser importante y dejó de ser parte de una política estatal, ¿no? Entiendo yo que también eso era para favorecer al mercado, deja de entregar computadoras, el mercado es el que los debe ofrecer, porque las computadoras se necesitan, ¿no? Y entonces nosotros no tuvimos nada como eso en la universidad, y entonces cuando se pega esta urgencia, porque el debate, por ejemplo, con padres organizados, ¿no? Que dicen cerraron las escuelas. Bueno, cerraron las escuelas a la presencialidad por una cuestión sanitaria, pero las escuelas estuvieron abiertas desde nuestras casas porque nosotros estuvimos conectados todo el tiempo, ¿cierto? Y también, ¿eso qué quiere decir? Que las políticas públicas deben igualar las condiciones materiales. Y la discusión de las condiciones materiales es conectividad y computadoras. Eso es para empezar. Uno podría decir, y entonces, claro, ¿y eso cómo se resuelve? Medianamente la gente tiene un celular con más o menos calidad, con más o menos dificultad, y si el Estado hubiera tomado la decisión de teléfonos, lugares de conexión, ¿no? Se hubiera resuelto la conectividad. Y en gran parte, digo, no en todo, en gran parte, porque después está la educación rural que tiene otros problemas. Y también la entrega rápida de computadoras, que está empezando ahora, digamos, ¿no? Y entonces, la educación requiere eso, condiciones materiales, además de condiciones intelectuales, ¿no? Y las condiciones que esto se da en la pobreza de una manera escandalosa, y es que también para poder educarse hay que poder comer, hay que poder tener un espacio en la casa que les permita la conexión, etcétera, ¿no? Entonces, en este momento lo que ocurrió es que el reemplazo de la escuela como lugar de aprendizaje a la casa mostró también las otras desigualdades, ¿no? Que son los docentes, no todos tienen un espacio, como yo tengo acá, y yo tengo un lugar grande, y entonces en mi casa nadie está obligado a guardar silencio cuando yo estoy haciendo el trabajo docente. Pero en los lugares que son pequeños, mientras estás trabajando, la gente no puede hablar, porque o das clase o la gente conversa, o escuchar música, ¿se entiende? Entonces, ha habido un trastocamiento de las condiciones de vida de la docencia y del estudiantado que todavía no se ha valorado lo suficiente, y que el debate político que plantearon padres y en general el radicalismo pro y cambiemos, digamos, que es, acá no se ha hecho nada, ¿no? Lo único que se ha hecho es abandonar la educación, y eso es un eslogan de campaña, pero es una gran mentira, porque se ha hecho muchísimo, y gran parte de lo que se ha hecho lo hemos hecho los docentes y las docentes, ¿no? Y las familias también de los estudiantes. Oscar, nosotros hemos charlado en varias oportunidades y además quiero destacar que también acá, viviendo vos en la ciudad de Santa Fe, la conectividad no es buena porque se te corta de vez en cuando y esto también es como una postilla de, digamos, de lo que sucede en el marco de la ciudad, digamos, y que no es buena calidad, que las empresas no prestan los servicios como tendrían que prestarlos, que están sobredimensionadas algunas cosas, pero en otros lugares realmente no da abasto.
Y además hay algo que yo te decía que hemos charlado muchas veces, es la lucha de ustedes por tener un salario digno, por tener un trabajo como corresponde. Y hay un eslogan que a mí me gusta apropiármelo porque me parece que es sumamente importante, que no se puede enseñar defender los derechos si no se los defiende los propios. Y creo que la defensa de los derechos de los docentes tiene que ver con esto, ¿no? Con las condiciones materiales y las condiciones intelectuales, pero además el reconocimiento por parte del Estado de las políticas públicas de un salario digno que tenga que condecir con lo que ustedes realizan. Exactamente. Los derechos han estado en riesgo en este tiempo, ¿cierto? El derecho a la desconexión, por ejemplo, el derecho a que trabajar por las horas que te pagan, el derecho a organizar una práctica pedagógica que no ponga en riesgo tu intimidad, ¿no? Todos esos derechos han estado en riesgo. Y entonces el trabajo del gremio fue primero visibilizar que esos derechos estaban en riesgo, porque al principio ni siquiera se advertían que el derecho a la intimidad, que es importantísimo, estaba en riesgo en estas experiencias de la virtualización de las actividades docentes, ¿no? Y hemos de situaciones y de casos donde la vida íntima de la familia se expresaba, ¿no? Y entonces eso es un riesgo para nosotros y para todos, digamos, porque también están los estudiantes que tenían ese riesgo. Y entonces hubo sobre eso momentos despiadados donde los derechos estaban absolutamente vulnerados y entonces hemos tenido que aprender a convivir con el riesgo de ser expuestos y de ser vistos en algo que es íntimo, ¿se entiende? El tiempo del sobretrabajo, nosotros no es lo mismo hacer una actividad presencial donde las condiciones de clase permiten entender qué es lo que está pasando con esos estudiantes, aprendiendo esos contenidos que uno está enseñando, y sobre todas las actividades virtualizadas, hemos pasado a responder 80 preguntas si uno trabaja con un curso de 80, ¿no? Cosa que cuando uno trabaja en la presencialidad, todo eso se va resolviendo durante el tiempo de la clase. Acá había que leer las preguntas, entender lo que se estaba preguntando, responderle por escrito, y eso generó un enorme esfuerzo y esto que produjo esto que se llama sobretrabajo, ¿no? Y entonces eso incidió fuertemente en que prácticamente estuviéramos las 24 horas a demanda de nuestro trabajo, ¿no? Entonces recibíamos correos electrónicos a las 11 de la noche, trabajos, y entonces, y por esta situación de inestabilidad en las conexiones y para asegurarnos que las conexiones lleguen, hemos puesto nuestros WhatsApp, nuestros Telegram, y entonces que esas son formas más íntimas de comunicación, ¿no? Al ofrecérselas al estudiantado, resulta que el estudiantado ocupaba la misma frecuencia de comunicación con sus contactos íntimos que con el docente. Y entonces los docentes estábamos recibiendo, ya les digo, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, trabajos prácticos, preguntas sobre el examen, si que esto aprobé, no aprobé. Bueno, todo eso puso en riesgo derechos básicos, que también salieron a la luz o se pusieron en superficie en estas condiciones que cambiaron nuestras formas del trabajo. Y lo que es más preocupante es que hay universidades que tienen expectativas de hacer que esto se vuelva un núcleo permanente de la enseñanza. Sí, ¿no? yo quería Y avanzar eso no. sobre eso, Oscar, porque hoy está en debate el concepto de trabajo en los términos clásicos. Hoy la cuestión del capitalismo costo-beneficio, a muchas empresas esta oportunidad de cambiar las condiciones de trabajo lo beneficia porque no tienen que, el trabajador trabaja desde su casa, no tiene que pagar luz, no tiene que pagar conectividad, no tiene que pagar limpieza, no tienen, digamos, costos que antes eran costos que incidía en el mantenimiento del funcionamiento. Hoy eso se diluye y se diluye también el trabajo o se
sobreexige, porque también esto es el gran hermano. El trabajo ahora es constantemente observado, el tiempo que dure y no tener hasta tiempo de ir al baño, tenés que pedir permiso para ir al baño o para cortar en una instancia que tiene que ver con tu privacidad o tu derecho a la privacidad de tener los minutos que vos necesites. Sí, digamos, por eso planteamos, ¿no? Las condiciones. Esta etapa es una etapa extraordinaria, ¿no? Y para condiciones extraordinarias, algunos llaman de excepción, se dio una respuesta extraordinaria o de excepción. El problema es que ahora, insisto, hay alguna gente que quiere que estas condiciones extraordinarias se vuelvan permanentes. Y entonces, que los docentes demos clases presenciales y virtuales, se habla de modalidades híbridas, ¿no? Y entonces, claro, para un equipo de 300 estudiantes, uno podía dar clase a, como mucho, a 80, y tenía que repetir las clases, o había 2 equipos de cátedra. Pero si ahora hablamos de aulas mixtas o híbridas, un mismo equipo de cátedra podría darle una clase a 500, ¿se entiende? Sí. Y entonces eso es un riesgo por la calidad de la enseñanza. Te pido un segundo, vamos a hacer una pausa porque